Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la materia de estudios sociales y vamos a hablar sobre la crisis económica mundial. Ahora, antes de comenzar, vamos a ver qué fue lo que aumentó y qué fue lo que disminuyó en la crisis. Pues la crisis empezó a los inicios de 1980, no solamente aquí en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Entonces fueron épocas muy difíciles para América Latina, en donde aumentaron, como pueden observar en la imagen, aumentó la inflación, aumentó la desocupación, o sea, el desempleo, aumentó el interés de la deuda externa y también aumentó la deuda externa, porque los países de Latinoamérica se seguían endeudando. Ahora, ¿qué fue lo que disminuyó en la época de la crisis? Disminuyeron los precios de los productos de exportación, ya no valían lo mismo. También disminuyeron las inversiones y los ingresos fiscales. Entonces, fue una década muy difícil. ¿Por qué había entonces tanta crisis? ¿Por qué la deuda iba creciendo, el interés iba creciendo? ¿Cómo se obtuvo la deuda? ¿Cómo Ecuador en este caso tenía la deuda externa, que era de otros países? Era porque los países les daban muchas facilidades de préstamos, les daban préstamos con mucha facilidad y no consideraban en qué se iban a gastar ese dinero o en qué se iba a utilizar. Simplemente les daban el préstamo y tampoco les pedían garantía. Entonces, para los países era muy fácil pedir el dinero a países extranjeros y le daban sin ningún problema. Entonces, claro que algunos países, gran parte del préstamo lo compraban o lo gastaban en comprar armamentos. Otros lo gastaban en proyectos monumentales. Por ejemplo, en Chile utilizaban los préstamos para financiar la represión de las dictaduras. Entonces había diferentes cosas que gastaban en diferentes cosas del préstamo, pero en sí los países extranjeros nunca les pedían explicaciones y tampoco les pedían garantías para que le den el préstamo. Entonces en esta época también hubo el alza del crudo, que significa el petróleo. Fue el alza de los precios, que todo lo que tenía que ver con el petróleo, entonces generó una crisis a nivel no solamente de Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Ahora, como estos países desarrollados también estaban en crisis, Estados Unidos y Gran Bretaña aumentaron, de un día para el otro, aumentaron el interés de los préstamos que habían dado a los otros países. Entonces, ¿para qué? Para mejorar su economía, pero estaba afectando a los países de Latinoamérica, que eran a quien ellos prestaban su dinero. Los países en desarrollo trabajaban de diferente manera. Entonces la crisis de ellos no era comparada con la crisis que había aquí en Latinoamérica, porque ellos lo que hicieron para mejorar su economía fue subir el interés de la deuda y ellos se mejoraron, pero los otros países en vez de mejorar se empeoraban. Entonces, chicos, fueron muchos los motivos por el cual los países de Latinoamérica tenían esta crisis. También tenían en otras partes del mundo, pero más afectó aquí a los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Por la deuda que tenían, que se lo llamó como deuda externa. Entonces hubo muchos cambios, había muchas necesidades sociales, el país estaba pasando por unos difíciles momentos, entonces no había algún motivo o no había cómo el país pueda desarrollar y cómo pueda ir subiendo poco a poco, porque la deuda se mantenía, los intereses iban subiendo, entonces había muchos problemas en esa época, que seguiremos hablando en otra clase y en otro momento. Por lo pronto, ustedes van a tener que copiar el resumen que les aparece en el video y también van a hacer un trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes abajo del resumen? Lo que ustedes van a hacer es preguntarle a sus abuelos, a sus tíos, a sus padres o a personas que tengan alrededor de 50 años. Van a preguntarles cómo se vivió la crisis en ese tiempo, ¿sí? O si saben cómo fue, cómo pasó, si los abuelos de sus padres pasaron por esa crisis. Entonces ustedes van a preguntarle. Y en la parte de abajo del resumen van a escribir lo que pasó. Ustedes van a ponerme a quién fue que preguntaron, quién les dio esa información y van a poner cómo fue la crisis en esa época. Esa es la tarea que tienen el día de hoy. Pero primero van a copiar su resumen y nos vemos en la próxima clase.